Muy buenos días, queridos hermanos de la Iglesia de la Alameda. Qué lindo es poder compartir con ustedes este quinto encuentro de esta serie que hemos llamado Jesús, el candidato que deberías elegir para gobernar tu vida. Y como seguramente a esta altura ya lo deben saber, estamos recorriendo una de las biografías de nuestro Señor Jesús, que es el Evangelio de Marcos. Y antes de empezar con el tema que nos llama en el día de hoy, quisiera que pudiéramos recordar brevemente cuál es la hoja de ruta de este libro que estamos estudiando. Recuerden en primer lugar que el Evangelio de Marcos tiene una introducción en el capítulo 1, finalmente termina con su conclusión que abarca todo el capítulo 16 y en el centro tenemos sus tres partes: el ministerio de Jesús en Galilea, el ministerio de Jesús en Jerusalén y en el centro, la sección de la cual nos vamos a ocupar en el día de hoy, que es el viaje de Jesús y los discípulos de Galilea a Jerusalén. El capítulo 10 del Evangelio de Marcos es una sección especial. Nos narra el último viaje que Jesús y sus discípulos hicieron a Jerusalén. Los discípulos no lo saben, pero Jesús sí. Es la última oportunidad que Él tiene de viajar con ellos. Así que es en este viaje en el cual Él tiene que impactar a los discípulos de una manera particular. Por eso, lo que hace es transmitirle una serie de enseñanzas con las cuales Él se pone como modelo a seguir y a imitar por los discípulos. Y de la misma manera, en estos 52 versículos que hacen al capítulo 10 del Evangelio de Marcos, Dios nos desafía. Dios nos desafía a transformarnos en una generación de hombres y mujeres que tengan a Jesús como modelo de vida. Y de hecho ser cristiano es eso. Ser cristiano no es simplemente profesar una religión, sino estar dispuestos a decir: Jesús es nuestro modelo. Esa es la generación que Dios está buscando. Y a partir de estos versículos vamos a poder encontrar por lo menos 4 características que hacen al corazón de esta generación que Dios está queriendo levantar. Una generación que tiene a Jesús como modelo. Y en primer lugar, quisiera decirte que Dios está buscando una generación de hombres y mujeres dispuestos a agradarle a Él en todas las cosas. Y esto lo podemos aprender a través de una polémica que Jesús tuvo con los fariseos. Dice Marcos 10, de los versículos 2 al 5, unos fariseos se le acercaron y para ponerlo a prueba le preguntaron si le estaba permitido al esposo divorciarse de su esposa. Jesús les respondió: ¿qué les mandó Moisés? Y ellos dijeron: Moisés permitió el divorciarse de la esposa mediante un certificado de divorcio. Aquí los fariseos están recurriendo a un versículo del Antiguo Testamento que habla sobre el divorcio, que es Deuteronomio 24:1. Donde dice que si un marido encuentra algo indecente o algo inmoral en su esposa, puede divorciarse. Quisiera aclarar que no es la intención de Jesús dar una enseñanza exhaustiva acerca del divorcio. Hay otros pasajes donde Él se extiende aún más, pero en este pasaje Él quiere mostrarnos algo que había en el corazón de los fariseos y que va más allá del hecho del divorcio en sí. Y el punto tiene que ver con que Deuteronomio 24:1, prácticamente por todos los especialistas bíblicos de la historia, es interpretado de la misma manera. Los especialistas bíblicos dicen que ese versículo se refiere al adulterio. Encontrar algo indecente en el esposo o en la esposa tiene que ver con descubrir que esa persona nos ha sido infiel en el vínculo del matrimonio. Ahora, lo triste es que los fariseos habían interpretado ese versículo de una manera totalmente liviana y tergiversada. Y ellos decían que, por ejemplo, si descubrían que su esposa cuestionaba alguna decisión mala que ellos podían tener, la podían denunciar por pendenciera y se podían divorciar de ella. Y un ejemplo todavía más ridículo, y de hecho hay casos concretos en los cuales se dio, de hombres que denunciaron que sus mujeres cocinaban mal, y eso les permitió ser juzgadas como indecentes por malas cocineras y ser abandonadas por sus esposos. Esto era una situación terrible que se daba en Israel y que se permitía porque los fariseos, bajo la excusa de una interpretación, permitían algo que estaba totalmente alejado del corazón de Dios. Es por eso que Jesús les responde a los fariseos sobre este permiso que ellos se habían dado de la siguiente manera. El versículo 5 al 9 dice: Jesús les dijo: Este mandamiento les escribió Moisés
por lo obstinado que es el corazón de ustedes. Pero, al principio de la creación, Dios los hizo hombre y mujer. Por esto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán un solo ser. Así que ya no son dos, sino uno solo. Por lo tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe nadie. Jesús está pensando, cuando da estas palabras, en el primer matrimonio, en Adán y Eva. Y está pensando en el hecho de que Dios, cuando diseñó ese matrimonio, lo diseñó como una unidad que tenía que durar para toda la vida. Y con ese ideal de Dios, le está mostrando a los fariseos que ellos habían desarrollado una falsa enseñanza de un versículo de la Biblia y que estaban tergiversando el ideal que Dios tenía para el matrimonio. Y esto a nosotros nos presenta un desafío claro. Nos presenta justamente el desafío de que si queremos ser una generación dispuesta a agradar a Dios en todo, tenemos que permitir que nuestra vida se adapte a la palabra de Dios. Por supuesto, hay muchos mandamientos que son muy difíciles de cumplir. Pensemos, si no, en la unión matrimonial. Hoy en día vivimos en una sociedad donde se nos dice que el amor es descartable. La gente hoy se casa, gasta miles y miles de pesos en fiestas y en vestidos ostentosos y tal vez dentro de un año o dentro de un par de años dice: me cansé de este hombre, me cansé de esta mujer, me divorcio. Ahora, la palabra de Dios nos dice algo. Nos dice que los creyentes estamos llamados a trabajar por el matrimonio y aún a trabajar por su restauración si es que ha habido una crisis. Y con esto Dios nos presenta un desafío justamente, y es que Él nos llama a ser una generación dispuesta a agradarle a Él en todo, cumpliendo aquellos mandamientos que tal vez son fáciles de cumplir porque son lindos, pero también cumpliendo aquellos mandamientos que, debido a las presiones de la época en las cuales vivimos, se nos hacen tal vez un poco más difíciles. Una generación dispuesta a agradar a Dios en todas las cosas. Pero en segundo lugar, Jesús nos habla de una característica más. Y nos dice que Dios está buscando una generación de hombres y mujeres que sean creyentes como niños. Quisiera invitarte a que leamos juntos los versículos 13 al 16. Dice la Biblia que llevaron unos niños a Jesús para que los tocaran. Pero los discípulos reprendieron a quienes los habían llevado. Al ver esto, Jesús se indignó y les dijo: deje que los niños se acerquen a mí, no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. De cierto les digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Entonces Jesús tomó a los niños en sus brazos, puso sus manos sobre ellos y los bendijo. Y quisiera que recordáramos el versículo 15. De cierto les digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Es decir que Dios está buscando una generación de hombres y mujeres que sigan el modelo de Jesús. Y seguir el modelo de Jesús de alguna manera es volvernos como niños. Me gustaría mencionarte 3 características que hacen al niño, que yo creo que nosotros deberíamos tomar para agradar más a Dios. La primera característica es la obediencia. Todos los niños hacen travesuras, lo sabemos, pero qué claro que tiene un niño que debe obedecer a sus padres, a sus abuelos, a las personas que lo cuidan. Y qué mal que se siente un niño cuando se da cuenta que hizo una travesura y que no le hizo caso a lo que sus adultos responsables le dijeron. ¿Por qué? Porque el niño sabe que debe obediencia a sus padres. Segunda característica, la dependencia. Si hay algo que un niño tiene claro es que mamá y papá, los abuelos, las personas que lo cuidan son su fuente de alimento, son su fuente de abrigo y son su fuente de seguridad. Ellos saben que dependen absolutamente de ellos y saben que si necesitan algo pueden recurrir a ellos y lo van a obtener. La tercera característica de los niños es la confianza. No hay nada más lindo que ver a un niño relacionándose con la persona que ama y que sabe que lo cuida. El niño en esa situación confía ciegamente y de hecho ni piensa en el peligro. Si un niño, por ejemplo, sube un tobogán muy alto y la persona que lo cuida y que lo ama le dice: tírate tranquilo que yo voy a estar acá abajo para sostenerte, el niño toma el riesgo y lo hace porque confía
porque sabe que esa persona está ahí para cuidarlo y porque no va a dejar que nada malo le pase. Obediencia, dependencia y confianza. 3 características que hacen al niño y 3 características que nosotros tenemos que tener para con nuestro Dios. Obedecerlo, saber que dependemos de Él en todas las cosas y confiar en Él bajo cualquier circunstancia. Ahora, en tercer lugar, hay una tercera característica que hace al corazón de esta generación que agrada a Jesús y que sigue a Jesús como modelo. Y es que es una generación entregada completamente. Si me acompañás en los versículos 17 en adelante, dice la Biblia que Jesús salía ya para seguir su camino, cuando un hombre llegó corriendo. Se arrodilló delante de él y le preguntó: «Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna?». Jesús le dijo: «¿Por qué me llamas bueno? No hay nadie que sea bueno sino solo Dios. Ya conoces los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre». Aquel hombre le respondió: «Maestro, todo esto lo he cumplido desde mi juventud». Como ustedes verán, este hombre, que en otras partes de la Biblia se le dice joven rico, se acercó a Jesús con un corazón sincero. Él realmente admiraba a Jesús y de hecho eso se puede ver en el hecho de que se arrodilló delante de él y le preguntó de corazón: «¿Qué tengo que hacer para agradar a Dios?». Jesús le respondió: «Cumplí los mandamientos». Y él le dijo: «Yo los mandamientos los cumplí desde siempre». Ahora, Jesús se dio cuenta de algo. Jesús se dio cuenta que a este hombre todavía le faltaba algo para estar dispuesto a seguirlo. Por eso miren lo que dicen los versículos 21 y 22. Jesús lo miró y con mucho amor le dijo: «Una cosa te falta. Anda y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Así tendrás un tesoro en el cielo. Después de esto, ven y sígueme». Y cuando aquel hombre oyó eso, se afligió y se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Este hombre amaba un poquito a Jesús, lo admiraba y quería seguirlo, pero no estaba dispuesto a dejarlo todo. Sus riquezas valían para él más que una relación personal con Jesús. Por eso dice la Biblia que se fue triste, incapaz de transformarse en un seguidor de Jesús. Fíjate qué distinto que es esto a la invitación que Jesús hace en Marcos 1:18 a los primeros discípulos, cuando los llama: «Síganme». Y dice la Biblia que ellos, dejándolo todo, lo siguieron. Dios está buscando hombres y mujeres con este corazón. Dios está buscando hombres y mujeres dispuestos a entregarle completamente todo lo que son y todo lo que tienen. Y si vos estás dispuesto a entregarle a Dios todo lo que sos y todo lo que tenés, vas a ser parte de una generación que realmente logre cosas maravillosas y Dios te va a bendecir. Pero en cuarto lugar hay un cuarto desafío. Un desafío que nos muestra el último de los aspectos, aquí en el capítulo 10, del corazón de un hombre y una mujer que tiene a Jesús como modelo. Y es un corazón de siervo. Dios está buscando levantar hombres y mujeres con un corazón de siervo. Y acá hay una palabra especial para los líderes de la iglesia. Fíjense ustedes en Marcos capítulo 10, los versículos 35 al 37. Dice la Biblia que Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, se acercaron a él y le dijeron: «Maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte». Jesús les preguntó: «¿Qué quieren que haga por ustedes?». Ellos le respondieron: «Concédenos que en tu gloria uno de nosotros se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda». Lamentablemente estos dos hermanos tenían una visión totalmente tergiversada de lo que era servir a Dios y de lo que era seguir a Jesús. ¿Por qué? Bueno, parece un poco raro esto del sentarte a la izquierda, a la derecha, pero tiene que ver con algo. Ellos todavía tenían en su mente la vieja idea del Mesías. Creían que Jesús en algún momento iba a tomar las espadas y las lanzas y los escudos, que iba a armar un ejército y que iba a echar al ejército romano de Israel. Y de hecho estaban esperando eso, que Jesús en algún momento lo haga y que se arme un trono en Jerusalén para reinar desde ahí. Entonces estos hermanos les piden:
Bueno, cuando vos hagas eso, Jesús, cuando seas el nuevo rey de Israel, queremos que nos digas quién va a ser el que esté sentado a tu derecha, es decir, el segundo al mando, y quién va a ser el que esté sentado a la izquierda, es decir, el tercero al mando. Evidentemente estaban muy, pero muy equivocados. Por eso Jesús se los dice, y al final termina enseñándole a los discípulos algo que tenemos en los versículos 42 al 45 del capítulo 10. Dice la Biblia: pero Jesús los llamó, a Jacobo y a Juan y a todos, y les dijo: como ustedes saben, los gobernantes de las naciones las dominan, y los poderosos les imponen su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Más bien, aquel de ustedes que quiera hacerse grande será su servidor, y aquel de ustedes que quiera ser el primero será su esclavo. Porque ni siquiera el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Miren ustedes qué palabras fuertes. El Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, Dios hecho hombre, vino a este mundo, no para ser servido, no para recibir gloria, sino para servir y para entregar su vida en una cruz para perdonar nuestros pecados. Ese es el corazón de siervo que hay en Jesús. Y es el corazón de siervo que Dios está buscando en los hombres y las mujeres que hoy día le sirven. Y tenemos que entender que cuanto más responsabilidad tenemos en la iglesia, cuanto más se nos ha confiado y delegado, más conscientes debemos estar que lo nuestro no es una función de autoridad o de privilegio, sino que estamos en el lugar en el cual Dios nos puso para servir a nuestro prójimo, para alcanzarlo y para hacerle de bendición. Así que Dios te bendiga y te invito a que tomes esta decisión, la decisión de ser parte de esta nueva generación que Dios está buscando, la generación de hombres y mujeres que tienen a Jesús como modelo. Que Dios te bendiga.